Eh, pues vamos a hablar sobre este libro que se llama Liderazgo Daisuji y la idea es fortalecer el tema del liderazgo y bueno, perdón lo que voy a decir, va a sonar a pretensión, pero yo desde hace, a ver, pues más o menos 37 años, 38 años me he dedicado al tema del liderazgo. Mis tesis de licenciatura, maestría y doctorado versan en el tema del liderazgo. El primero fue el liderazgo comunitario que desarrollamos en el Centro de Desarrollo de la Comunidad, que tuve el privilegio de colaborar en su fundación con Juan Lafarga y Pepe Gómez del Campo y Ricardo Serrano. A mí me tocó ser el fundador y director 5 años y luego las urgencias y todo me jalaron a otro lado y ya Ricardo se quedó y lo ha hecho espléndidamente. Este, y bueno, ahí trabajábamos con mujeres y hacíamos el cambio social, entonces para mí era bien interesante entender ese concepto del fenómeno del liderazgo. Y luego en maestría y ya en doctorado lo apliqué más a liderazgos empresariales, ya estaba más sesgada mi punto de vista. Y escribí este libro hace 3 años este libro, pues la verdad ha tenido de los 5 que tengo de esta pentalogía, bueno, el 5 está por salir, es un libro que ha llamado mucho la atención porque yo rescato muchos modelos de liderazgo y lo desarrollo. Espero que para usted sea interesante. Creo que es un tema bien interesante y tiene que ver con todo el tema del cambio interno, personal y el impacto que uno tiene en la vida de los demás. Al final ese es el trabajo de un líder. Entonces, bueno, tienen ya la presentación. La que sigue, por favor. Ya, eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, bueno, todo esto es, miren, vuelvo a ponerles, porque lo hice en la vez pasada, eh, quiero nada más enfatizar, porque antier di una conferencia en la Canacintra, un grupo de empresarios, y sí, normalmente es algo bien evaluado, salvo aquí que prefieren a ESME que a mí, pero normalmente es algo muy bien evaluado. Aunque ESME sí me gana, eso es la verdad. Y cuando yo pongo las cosas que yo hago, no las pongo en una pretensión, lo hace con cuidado narcisista de pose y de... No, lo pongo porque yo creo, y es el sentido sobre todo mis últimos años de vida que me he dedicado a esto, yo creo que la gente está hecha para la plenitud, está hecha para la felicidad, está hecha para construir y generar riqueza y éxito, y estamos hechos para vivir bien, ser y desarrollarnos en un entorno de amor, de afecto, de cariño, siendo humanos, humanistas y siendo solidarios y respetando. Pero para llegar a esto, no se llega con simples intenciones. Eso es lo que quisiera yo remarcar. Para llegar a lo que les estoy diciendo, se llega a través de un trabajo interno de estar leyendo, de estarse metiendo, y es lo que voy a remarcar en el día de hoy. Cuando yo les doy estas herramientas que yo he desarrollado dentro de la imperfección que puede haber, es porque siento que la gente tiene que entrar en la onda de tomar conciencia y de asumir una posición en la vida, cosa que en la vida y más en la vida moderna se nos olvida. Se nos va de largo de repente todas estas cosas. Y el liderazgo, sobre todo, que ahorita lo vamos a estudiar a detalle en estas 3 horas, tiene que ver con que es el factor que está hecho para cambiar la vida propia y de los demás. Es un fenómeno social, grupal e inclusive antropológico, porque el liderazgo, lo vamos a leer más adelante, me adelanto un poco, el liderazgo es un proceso de todas las especies gregarias,
Esto es, todos los animales que viven en grupo, todos tienen líderes. No uno, hay varios tipos de líderes. En los animales, en el ser humano, pues por supuesto, esto es más complejo y existe. Entonces, no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno de hit de últimamente, no es un fenómeno que haya que buscarlo mucho. Todo lo que hacemos en nuestra vida está rodeado. Cuando ustedes leyeron la Biblia, en la Biblia hay ejemplos de líderes. Cuando ustedes leyeron la Ilíada y la Odisea, hay líderes. Cuando ustedes leyeron eh, eh, los libros que quieran, en la historia que quieran, es sobre liderazgo. Cuando vamos y escuchamos a los grupos humanos, siempre atrás vamos a encontrar esta semilla de liderazgo, porque el fenómeno de liderazgo es un fenómeno que cruza transversalmente los grupos. Y ahí es donde yo me detengo un poco y hago un análisis de este proceso. Si ustedes no son líderes, pues no van a llegar a la plenitud, ni van a ser felices, ni van a poder construir riqueza, ni éxito. Tienen que asumir una posición activa y el activismo en este sentido se llama ejercer un liderazgo transformador y enfocado. La variable independiente del liderazgo es lo que cambia nuestras vidas y cambia la vida de los demás. Ahorita vamos a analizarlo más. Es un puente para construir relaciones vitales, altos resultados y compromiso. El liderazgo es una fórmula sencilla porque todos lo hemos vivido y quizás hasta lo estamos ejerciendo, todos los que tienen hijos, los que tienen empleados, los que se han desarrollado en ciertos medios, ahí hay inclusive se les paga por ser líderes y tienen una responsabilidad por el ejercicio de liderazgo que hacen. Y también tiene que ver con los resultados. El líder efectivo no es pura bla, 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 son resultados al grupo y a las funciones que debe de haber. Ese es el objetivo que hoy vamos a pretender. Al final me dirán si lo alcanzamos o no. ¿Ok? Bueno, antes de empezar con esto que les digo, ¿me pones la pantalla completa, mi querida Esme? Ok. Con esto que les digo, vamos a hacer un primer, ¿cómo venimos para esta sesión? Una duda, un comentario, una inquietud que quisiéramos resolver hoy con este tema teórico práctico del liderazgo. Piensa en una y quitamos todos los micrófonos para los abrimos para escucharnos rápidamente. ¿Qué es lo que tú esperarías sacar o aprender de esta sesión y cómo vienes para esta sesión? ¿Ok? Empezamos, por favor. Victoria Falcón, ¿qué esperas sacar de esta sesión sobre liderazgo y cómo vienes para esta sesión? Hola Pablo, buenas tardes a todos. Pues vengo con mucha emoción, la verdad que desde que vi el programa me dio mucha curiosidad conocerte y la sesión pasada que diste yo fui la que te escribí que no la iba a tomar porque estaba en carretera. Entonces vengo muy emocionada, también muy curiosa. El tema de liderazgo, digamos que es mi tema, me encanta, entonces vengo muy curiosa a ver qué puedo aprender y de mis compañeros, entonces eso me emociona mucho. Y específicamente temas de liderazgo bajo bueno, sabemos que en todas las organizaciones hay muchas pues limitantes o restricciones, pero yo creo que es uno de los retos emergentes del liderazgo, entonces sobre todo me gustaría como enfocar un poco en eso. Perfecto, muchas gracias. Victoria Escobedo, gracias. Hola, bueno, yo lo que me gustaría pues sería aprender a compartir más el conocimiento de una manera más eficiente. Y también creo que la parte de soltar un poquito más como las cosas que se tienen que hacer, no querer hacerlo todo desde acá. Eso. ¿Y cómo vienes para la sesión, Victoria Escobedo? Pues con mucha apertura y muchas ganas de aprender. Eso, gracias. Brenda, Hola, doctor, buenas tardes. hola. Pues yo vengo muy entusiasmada
mucha curiosidad. Tengo muchas ganas de aprender cómo ejercer un mejor liderazgo para que sea beneficioso tanto para mí como para mi equipo y para el área donde trabajo. Gracias. ¿Y cómo vienes, Brenda? ¿Ya comiste? ¿O estás Sí, como sí, Brenda? no, Sí, sí. gracias a Dios ya comí. Tú sí te cuidas. Muy bien, Brenda. Muy bien. Muy bien. Mirna López. Hola, buenas tardes a todos. La, Pues yo la verdad vengo muy reflexiva y muy enfocada en el tema. Hoy precisamente tuve una junta con mi equipo directivo y salió precisamente a colación el tema de liderazgo. Entonces creo que hoy esto me va a ayudar muchísimo a reflexionar, a enfocarme sobre todo, ¿no? Eso es lo que yo hoy vengo con esta parte y creo que fue algo que no pensé que se fuera a dar en el diplomado y casualmente en la mañana hablamos de ese tema. muchas gracias, Mirna. Jazmín Ríos López. Buenas tardes. Hola. Pues yo vengo con muchas ganas de aprender y pues también algo que me interesaría mucho saber es cómo no perder la calidad humana cuando ya eres un líder. Entonces, sí. Eso, muy bien, Jazmín. Diana Acatitla. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí te Ah, escuchamos. ok. No te Muy bien. vemos, pero sí te escuchamos. Ay, perdón, es que venía todavía en el transporte, pero ya voy a llegar. No te preocupes. Bueno, ¿estás segura donde puedes hablar y todo? Sí, ya voy entrando Ok. a donde vivo. Pues vengo muy receptiva, pues me interesa mucho la parte del liderazgo. Es la primera vez que tengo tantas personas a mi cargo, a un equipo tan grande, entonces, pues sí, creo que tengo mucho que aprender. Gracias, Diana. Muy bien. Pues con cuidado. Jan, Gracias. Hola, buenas tardes. hola. Vengo atenta y saliendo de la gripa. Este, pero igual con toda esta ganas de aprender. Y en relación al liderazgo, ¿qué tanto es la parte que nos motiva el líder y qué tanto es la parte que nos acompaña? Wow, muy buenas preguntas, Jan. Aliviate, Jan, cuídate. Muy bien. Sandra Vargas, Hola, buenas tardes. hola. Pues yo vengo tranquila, la verdad es que hoy quise salirme temprano del trabajo, tampoco he comido, pero preferí llegar a casa para poder conectarme bien, y poder tener la sesión completa. La verdad es que pude leer en el trayecto el material que nos compartió, le di una revisada rápida y bueno, hay muchos conceptos que me interesa conocer y sobre todo pues aprender de toda la gente que está aquí también. Gracias. Gracias. Ahí apagas y te vas a preparar algo, aunque no tengas una Lourdes que te consienta, ¿no? Pero sí, no está. Digo, es importante también eso. Sí, Gracias sí, por sí. estar, Sandra. Gracias. Gracias. Lucrecia Espinosa, Hola, buenas tardes. Em, pues bueno, con respecto ahorita antes de que te conectaras, justo estábamos comentando un poquito acerca de los videos y hablábamos de toda esta parte de un liderazgo que pone a la persona en el centro. Y pues bueno, yo les decía que para mí toda esta parte suena como muy bien, como muy congruente, como que es lo que hay que hacer. Y lo que me gustaría en estas sesiones es poder obtener algunas estrategias claras y específicas para poder implementarlo, ¿no? Porque creo que es importante llevar esta parte, pues sí, del discurso, de la teoría, realmente a una práctica en nuestro día a día. Como bien comentabas, ya sea en el liderazgo, en la parte profesional, en el trabajo, como en como en el ámbito personal en el que también pues desempeñamos algún rol de liderazgo, ¿no? Entonces, esto es lo que me gustaría. Me quedé también
reflexionando mucho con el cuestionario que nos mandaste, y sobre todo me gusta mucho también que en la parte final pues hay esta recapitulación de las principales fortalezas, las principales áreas de mejora y como el compromiso de acción, ¿no? Que creo que va también muy de la mano con esta parte de estrategias específicas para que se logre este liderazgo, ¿no? Fíjate que estás planteando una inquietud que yo me quedé la vez pasada contigo mismo, porque en el tema que hablamos de la persona, pedías exactamente lo mismo, de que fuera algo aterrizado, que no fuera, bueno, así lo interpreté yo, un concepto es muy filosófico, sino que se bajara el balón. Y a ti y al grupo les ofrezco que si en esta sesión no se alcanza a cubrir esa expectativa que tienes, háblenme, por favor, háblenme. Regálense media hora, una hora, me hablan por teléfono y aterrizamos el balón de acuerdo a cada caso y a cada circunstancia. Yo, por favor, pues esto es, pero así la tomo y yo creo que sí se va a dar. Vas a ver lo que vamos a hacer. Sí. Pero puede que tu expectativa no se cumpla o la de alguien más. Háblenme, tomen el celular y márquenme. Un mensajito anticipado y me dicen, oye, quiero. Y yo con mucho gusto los voy a escuchar, ¿eh? Los voy a escuchar. Sí, muchas gracias, Pablo. Pues para mí justo en esta parte de liderazgo, porque creo que es un tema del que pues, se ha hablado mucho, hay mucha literatura, hay muchas definiciones, inclusive hay muchas perspectivas a partir de las cuales se habla de liderazgo. Entonces, para mí es importante justo esto, ¿no? ¿Cómo lo implementamos? Te digo, el ejercicio, el pequeño ejercicio que hicimos con la encuesta me dejó con esta inquietud justo de, por ejemplo, en mi caso, no sé si me estoy adelantando, pero una de las cosas que encuentro ahí como áreas de mejora es la parte de delegar, ¿no? Que creo que también es algo que mencionaba Diana ahorita. Entonces, pues yo de repente me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cómo ejerces un liderazgo si no eres capaz de delegar? Entonces me quedé como pensando muchísimo en eso. Y bueno, ya para soltar el micrófono, ¿cómo vengo? Pues expectante de todo este tema que me parece tan amplio, tan vasto, tan importante. Eh, sí comí, afortunadamente. Voy a volver a comer al rato. Y sí, un poquito cansada, la verdad, que hoy me tocó terapia acuática en la mañana, me da como sueñito, pero bien, es expectante de lo que vamos a aprender hoy. Muy bien, gracias, Lucrecia. Magda, te dejé acabar la bolsa de papas, ahora sí, dime. No, no me acabe la bolsa de papas. No, le puse nueces de la India para que no me complique. Proteína. Ay, Pues buenas tardes a todos y a todas. Yo la verdad estoy exhausta, Pablo. He tenido una jornada completa toda la semana de muchísimo trabajo, con hambre porque no he comido, mal pasada, pero no me pierdo por nada este espacio que es para mí. Así tenga que volar, me lo merezco. Y estas 3 horas son con ustedes y conmigo, eh, porque lo necesito. wow. Y es un apapacho para mí. Y el tema de liderazgo es, como bien comentan, pues muy publicado, muy hablado, muy compartido, pero no sé, a mí, por ejemplo, este, me, me gusta el reconocerme como una líder, pero también reconocer que no siempre lo soy, pero además no quiero serlo siempre. O sea, me gusta también reconocer que hay otros que pueden hacerlo mejor, ¿sí? En ciertas circunstancias y sumar a ese líder o a esa líder, ¿sí? Me gusta también vivir y jugar ese rol, ¿no? También reconozco que a lo largo de los años he tenido jefes que han sido líderes, pero también jefes que lejos están de saber lo que es el liderazgo, ¿no? Yeah. Y algo que reconozco en aquellos en los que me he sentido inspirada es que realmente me siento vista, apreciada, sin que esto signifique que me consecuenta, no sé si me explique. O sea, un buen líder te sabe decir lo que está mal, ¿verdad? Sí. Pero cuando sabes que hay
verdadero interés en ti como parte de su equipo, o sea, te sumas. Muy bien. Y los he tenido, también he tenido unos, perdóname, nefastos, que digo, Dios mío santo, o sea, qué triste que sean jefes y que presuman, este, ser líderes. Y también reconozco que para mí ser líder con ciertos grupos me es mucho más fácil que con otros. Y siento que hay que hacer reingeniería, porque hoy, a mis años, a lo mejor con cierto grupo de gente me puedo trabajar perfecto, puedo delegar, sumar y lograr grandes cosas, pero también reconozco que estas nuevas generaciones son un reto para mí. O Sí. sea, Pues vamos a ver, mi querida Magda, vamos a entrarle, porque si no te vas a llevar la clase completita, cosa que te agradeceré, porque de todas maneras me van a pagar las 3 horas, pero lo que nos comparte yo creo que es el core business de lo que vamos a hablar. Lo que ustedes han dicho todas, pero lo que tú destacas es, yo te diría que lo que yo espero, me lo van a decir al final, eh, porque yo hago una compilación y perdónenme la pretensión, pero creo que es muy claro lo que yo les voy a ofrecer como metodología, como definiciones, como conceptos, porque no son míos, muchos vienen de gente atrás. Pero esto de ser buen líder es como saber bailar. Cuando sabes bailar, bailas en todos lados y más o menos te mueves. Y entonces aquí lo chiste es, pero hay que tener teoría, hay que tener conocimientos, hay que tener estructura, porque de otra manera no entendemos y no sabemos cómo hacerlo. Perdemos, usando la palabra del baile, el ritmo. Y yo estoy seguro, no, de veras, estoy seguro que cuando terminemos vamos a tomar estas iniciativas que tienen y al final regresamos para que vean si sí se cumplieron o no. Pero vamos a aprender los pasos del baile. Muchas gracias. Rapidísimamente, porque ya no les voy a dar la palabra. Karina, rápido, Karina. Judith Lerma. Hola, buenas tardes a todos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. Cuando te escucho de tu intención y tu interés por el liderazgo desde tu licenciatura, al terminar la licenciatura, maestría, etcétera, me encantó y me identifico. Mi tesis también de licenciatura, de una de mis licenciaturas, es el liderazgo precisamente. Me ha interesado mucho, no sé, me apasiona mucho el tema. Te estuve escuchando en YouTube, en algunas de las entrevistas y participaciones. Me encantaron las participaciones también, la forma en la que se desenvuelven. En este caso, para el día de hoy, me interesa mucho la parte una, de en qué momento el líder empieza a poner límites y también como deja de ser el amable, el empático, bla, bla, bla. Y la otra parte es el manejo del líder, la congruencia entre sus valores y la negociación cuando hay propuestas de corrupción, hay propuestas de una intervención de un bagaje de los que antivalores, ¿no? Le mencionaríamos. Pero por hoy dispuesta a vivir la experiencia contigo en tu exposición como líder. Muchas gracias. Te agradezco mucho tus comentarios, Judith. Gracias. Karina. Hola, buenas tardes. Pues hablando acerca de lo que vimos en los libros, basado un poco en eso, las expectativas serían hablar acerca del liderazgo y esa parte de los líderes como que vienen de una parte como difícil, cómo lo logran potencializar, ¿no? Hacia sacar no sé, una mejor versión desde su aportación a las organizaciones. Muchas gracias, Karina. Gracias. ¿Y cómo vienes, Karina? Bien, o sea, en cuestión de que Bueno, eso es muy bueno, que vengas bien. Ya nos platicarás más adelante. sí. Responsabilidad social, qué bonito nombre te pusieron, oye. No, disculpen, es que se me fue la luz y me volví a conectar y ya no cambié mi nombre, una disculpa. No te preocupes. Pues bueno, para mí el liderazgo, creo que retomo mucho lo que comentaba Magda. Yo también disfruto mucho de cuando un buen líder, me tiene en su equipo
Y pues me ha tocado recientemente ahora estar del otro lado, ¿no? Em, pues bueno, con este nuevo papel que tuve pues a partir de hace ya 2 años en Grupo IPS. Nunca había tenido gente a mi cargo y también justo en la aplicación del cuestionario que nos hicimos en la autoevaluación. Es algo que me propuse hacer pues en esta semana, ¿no? En próximos días. El también escuchar la retroalimentación que tienen, sobre todo pues mi equipo y que me puedan dar, obviamente pues también desde la parte como muy objetiva. Este, y pues sí, ver o escuchar cosas que a lo mejor yo desconozco un poco sobre mi liderazgo, que pudiera cambiar y pues también pues de alguna manera no ser como tan dura conmigo misma en esta pues autocrítica, ¿no? O sea, a veces siento que sí me exijo demasiado. Entonces, pues sí, también tener un poco de compasión conmigo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Eh, Luis, el único varón. Luis, ¿Qué tal? Buenas tardes. hola, Luis. Aquí yo estoy bien también. Estoy de vacaciones. Entonces me encuentro bien, tranquilo, descansando. Un poquito cansado, sabes, ya. Pero bien, aquí estamos. La verdad es que no pude leer el material, pero escuchando el tema del liderazgo, la verdad es que es algo que a mí me gusta mucho. Sobre todo porque yo creo que es una gran labor que tenemos las personas que tenemos a nuestro cargo y sobre todo también a mí me apasiona mucho que mediante lo que yo pueda hacer, los demás se desarrollen. He tenido experiencias muy padres de gente que ha estado conmigo y que hoy la veo haciendo cosas muy diferentes, cosas logrando otros retos y la verdad es que me siento yo muy bien a partir de eso y pues contento. Así que seguramente lo que espero es que me complemente mucho lo que yo pueda hacer, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias, Luis. Gracias. Pues eres el único varón, mano. Ya tienes mucha suerte, mira. Va a ser como la serie esa de Broadway, Las Bellas y la Bestia, ¿no? Ok, ok. O la bestia soy yo, Luis. No, no, no. No, no. Muy bien. Bueno, miren, esto que hicimos es parte, parece que no, voy a ir metiendo teoría y conceptos, porque al final eso lo hacen. Esto que hicimos ahorita, los que han estudiado sobre todo con Luis y con Esme, esto se llama sintonizar y crear una situación de sintonía con la gente, sincronizarnos y sintonizarnos. Es una práctica de liderazgo. El líder, o los que decimos que somos líderes, empezamos por la relación interpersonal y esa se construye a través de sintonizar y sincronizarnos con los otros. Y eso solo se hace cuando hacemos este pequeño ejercicio de cómo estás, cómo vienes el día de hoy, rescatar alguna recomendación o algún tema que ayude. Los líderes que hacen este tipo de contacto interpersonal, humano y más personal, aumentan el engagement o el compromiso del grupo y de la gente casi en un 60 o 70% más que los que no lo hacen, ¿no? Entonces, ahí empieza todo un tema de cómo hacemos cosas bailando, voy a usar esa analogía toda la clase, cómo empezamos el baile, ¿no? Y el baile se empieza conectándote con el otro, en lo que sea, lo vamos a ver en la gran teoría del liderazgo, pero es lo que hicieron que Napoleón conquistara Europa, lo que hizo que Atila conquistara Asia, lo que hizo que Ignacio de Loyola construyera la congregación de los jesuitas, esa capacidad de conectarse cara a cara, sintonizar y sincronizarse con los otros. Y eso, Lucrecia, es teoría. Y eso es algo que se ve. Si tú me invitas, si cualquiera de ustedes me invita con ustedes a su trabajo mañana y vamos juntos y yo veo cómo se relacionan ustedes con la gente y veo cómo los ve la gente y siento el clima de grupo que ustedes construyen, sin ser un gran experto, yo puedo dar un pequeño diagnóstico en ese sentido de
de si estás tú sincronizando y entrando en sintonía con tu gente o no lo estás logrando. Así de sencillo, ¿eh? Porque el liderazgo no hay que echar grandes porras, y eso se vive, vamos hablando de los liderazgos inclusive familiares. Tú te das cuenta el padre y la madre, el impacto que tienen en la relación con los hijos y con los círculos de la familia. Entonces, todo eso tiene que ver con aterrizar el concepto de para qué lo hago y por qué lo hago, que esa es la reflexión que yo les voy a dejar durante toda esta sesión. Todos no podemos renunciar a nuestro liderazgo, aunque estemos en la función de obedecer, ¿no? Aunque hay un binomio que lo vamos a ver más adelante, el liderazgo es igual a mandar y su contraparte es obedecer. En todos los grupos hay quien manda y hay quienes obedecen. En los grupos más primitivos, ¿quién es el que manda? Pues el más fuerte, el más duro, el más agresivo, el macho alfa o la hembra alfa, porque también en muchos grupos la mujer es la líder, el género femenino, es el líder. Entonces, tiene que ver más con ese concepto de relación, de cómo tú vas construyendo un vínculo humanista y significativo, que es lo que ha demostrado funcionar, pero no como buen rollo, sino en la práctica. Decía Magda, y creo que ella tiene mucha razón y todos enfrentamos, aunque aquí hay nuevas generaciones, pero nos cuesta trabajo a los que venimos de ciertas creencias y ciertas formas vincularnos con gente nueva que trae otras creencias y otras formas. Pero tiene que ver con que no sabemos ajustar, calibrar y sincronizar nuestro liderazgo, Magda. No es un problema, es tu problema, no es el del otro. Es que tú no sabemos o nos cuesta trabajo, como tú lo dijiste, y lo que tenemos que hacer es aumentar el repertorio, que aquí lo vamos a ver. Todo esto lo vamos a ver aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la primera, a las láminas, pero vamos haciendo teoría. Me voy en un poquito rápido porque aunque tenemos mucho tiempo, ya nos echamos 45 minutos y al rato me está molestando con que quiere que hagamos descansitos y cosas raras que ella acostumbra como calidad educativa. ¿Le das para arriba? Voy a hablar esto es reflexiones al proceso de liderazgo. Y ahí si se fijan ustedes, puse muchas especies gregarias, ¿no? Manadas, eh, grupos humanos, algunas jaurías de estas llenas, unos chimpancés, elefantes, corderos o borregos, etcétera, lobos. Hay como mucho, pingüinos, hay todos los grupos, y esa es la reflexión que vamos a hacer. El liderazgo es un proceso social. El liderazgo, sobre todo en los grupos humanos, tiene que ver más con habilidades sociales y habilidades interrelacionales que en los animales, que tiene que ver con una parte más biológica y más instintiva. Aquí tristemente sí puedes encontrarte que haya gente que manda a guamazos, como seguramente algunas de ustedes han tenido, ¿no? Ahorita que decían, hay gente que trae la idea de que si son líderes, pues nadie puede estar por arriba de ellos ni pensar diferente y van a imponer la fuerza a como Dios les dé a entender, porque si no, para ellos sería una muestra de debilidad, y la debilidad en manadas primitivas sí hace que te echen de la manada. Hay muchísimas historias, pero en los seres humanos que tenemos la racionalidad y tenemos otro repertorio de habilidades, este proceso de liderazgo se va acentuando y se va construyendo de una manera mucho más efectiva a través de diferentes conceptos, que es lo que vamos a ver hoy, de ritos, formas y condiciones que nos permite vincularnos a los grupos humanos a los que pertenecemos, porque todos pertenecemos a una gran variedad de grupos y entramos y salimos en otros. El grupo es la constante de la vida de la mayoría de nosotros, aunque haya ahí
Yo quería avisarle a Victoria. ¿Dónde andas, Victoria? Es que ahí Escobedo, pero Escobedo ya la conocía. Victoria, que no pudiste llegar la vez pasada. Fíjate, Victoria Falcón, Sí. que soy mal hablado. Ah, Eh, te lo quiero avisar, porque no te vayas a sorprender. Ya las demás, los que ya estuvieron conmigo, ya saben de qué pie calzo, ¿no? Entonces, pero de repente se me salen, y ya me dieron permiso y como tú no viniste, pues perdiste, estás por no, allá. no hay ningún problema, Es adelante. por añadidura, ¿eh? Entonces, bueno, nada más quería aclarártelo para que no te vayas a sorprender en ese sentido. Bueno, trato de no ser vulgar, pero sí los adjetivos los marco mucho con el lenguaje folclórico de nuestro querido Veracruz. Bueno, y que no sé por qué, porque en Veracruz hay gente que habla muy bien, sin una sola grosería, eso es un mito. Pero bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, que solo son 3 láminas que lo va a remarcar. Esto viene en el libro. Y luego, bueno, pues aquí lo que digo es eso, el liderazgo es una función natural en todas las especies gregarias, el liderazgo surge como una necesidad. ¿Por qué surgen los líderes? Pues el líder surge en todas las especies como un controlador y un generador de cohesión, de seguridad, de armonía y de estabilidad. Esto es, la función del líder tiene que ver con los procesos internos de regulación de los grupos. Los líderes, nuestro trabajo es hacer que los grupos lleguen a las metas que están establecidas. Y esa es la función del líder en cualquier grupo. En un animal es la sobrevivencia, es el alimento y es cuidarse de otras especies que los pueden madrear, para que me entiendan. En los seres humanos es parecido, aunque tiene otras características, es más, como les dije, es más sutil. En el caso de los humanos, necesitamos más dirección, más sentido y más organización, porque somos todos seres complejos, seres que participamos en los grupos, y conforme vamos siendo más maduros, vamos creciendo, las relaciones implican estos 2 procesos especiales. Dirigir, que es de dirigentes, y organizar, que es crear la estructura interna del grupo que tenemos que hacer. En muchas especies estas funciones diferenciadas sí se dan. Sabemos que las leonas son las que cazan desde el Rey León, que fue la primera lección antropológica que nos dieron. Desde el Rey León, las que cazan son las hembras, y el jefe llega a comer cuando ya está ahí. Claro que él también caza a veces, pero es una función donde hay una función diferenciada. Pero si hay que defender a la manada, el que sale al frente es el león, el varón, y protege a su manada de una otra manera. En los seres humanos esto se ha cambiado diferente, y esto se ha visto y se ha estudiado mucho como fenómeno por la psicología social, por la sociología, por la antropología social, entre otras ciencias que han venido marcando a lo largo de la historia esto. En las religiones, pues lo podemos ver, todos los grandes profetas o los grandes sacerdotes ejercen una función también de dirección, de cohesión, de armonía y de vinculación a las creencias que el grupo emana. La que sigue, por favor. Y una cosa que es interesante, que esto más adelante lo va a hablar, pero para mucha gente la teoría de que si el líder nace o se hace, todavía se hacen esa pregunta. Yo espero que después de esta clase no se la vuelvan a hacer, porque entonces quiere decir que no estuvieron presentes o yo no fui claro, ¿no? El líder nace, hay algunos que sí nacen con atributos, con características, con elementos que les permiten ser más dúctiles y ser más funcionales en los grupos humanos. Y hay otros que lo tenemos que desarrollar en el camino a través de la educación y de la formación y de muchas cosas. Aquí estamos estudiando para desarrollar y perfeccionar la habilidad del liderazgo. Y yo espero que al final, y ustedes me lo dirán, sí reconozcan ustedes un repertorio de nuevas herramientas para que su función de líder sea más exitosa en lo que lo tengan que hacer. Por el otro lado, vemos que el tema de liderazgo
se va ajustando. Por ejemplo, un líder en la Alemania nazi, pues es diferente a un líder en la religión musulmana, o es diferente a un líder de Wall Street, o es diferente a un líder otomí de nuestras etnias de aquí. Clara, la cultura, la época y los momentos van sesgando las formas de liderazgo, porque el liderazgo tiene que ir evolucionando de acuerdo o ajustándose al medio que le rodea. ¿Van conmigo? Y ese tema es muy importante porque eso habla de algo que vamos a ver, que es que todo liderazgo es situacional. Algunas de ustedes lo dijeron. ¿Cuándo dejo de ser el buenoide, el buena onda, el humanista, el que cree en el hombre y me vuelvo un líder más exigente, más autoritario, más teocrático y más inclusive hasta agresivo para hacer que las gentes hagan lo que tienen que hacer? Pues depende de la situación, depende de ti, depende del grupo, depende del objetivo. Oye, pero ¿cuándo es cuál o cuándo es la mejor? Pues aquí vamos a reflexionar sobre eso, pero yo no te sabría decir. Yo he visto a grandes líderes que tienen familias disfuncionales, hijos adictos y problemas increíbles en su núcleo familiar porque no han podido consolidar y construir lo que hacen en otros lugares, ¿no? Y también he visto al revés, gente que toda su vida es en una empresa, aparentemente no tiene liderazgo y es un gran padre de familia, es un gran líder social, es un hombre que cambia la mentalidad de sus colegas, a pesar de que no tenga el poder o detente una autoridad real por la organización. Entonces, todos estos procesos, ahorita te doy la palabra, Lucrecia, todos estos procesos se van dando en la medida en que vamos entendiendo que es un vínculo que se va moviendo. Por eso, Magda, cuando tenemos un estilo que nos funciona con alguien o en algunos grupos, con otros no, porque tenemos que ajustarnos, aunque en esencia, lo vamos a ver, son los mismos principios, pero en dosis diferentes. Aquí tenemos que irlo haciendo diferente. Voy a acabar la otra lámina, Lucrecia, y te doy la palabra. La que sigue. Y también en los humanos, que para mí es la parte más linda y más importante, el liderazgo está basado en una dimensión ética y en una dimensión humanista. Cuando yo trabajo en una organización como consultor o cuando yo fui director general de empresa y dueño de empresa, pero también fui funcionario de alto nivel en diferentes organizaciones o ejecutivo, y soy padre de familia y he trabajado en comunidades religiosas y he hecho cosas, bueno, yo también debo de entender que esos conceptos se basan en dos principios: la cooperación, la confianza y el desarrollo del grupo. Y que tú tienes dos herramientas para poderte manejar, que es la autoridad y el poder. Estas dos grandes manijas, que las vamos a ver, son las que te van te van permitiendo maniobrar el barco. A veces, lo voy a decir para que me lo entiendan bien, a veces es muy necesario dar un chingadazo verbal, un chingadazo simbólico, véanlo como ustedes quieran, pero hay que meterlo, porque si no lo metes a tiempo, el grupo se te va de las manos, ¿eso claro? Y ahí sí debes de saber que es algo de que el grupo necesita, es como los hijos, cabrón, ¿no? De repente el hijo necesita, digo, siendo cuidadoso, yo pensé que Oscar se reía de mí, pero está hablando por teléfono, Oscar. Pero espero que, estoy bromeando, Oscar, ni te preocupes. Como ando navegando aquí en la pantalla, porque luego me preguntan y no los veo, yo voy navegando. Pero bueno, es el tema de saber usar el poder es todo un arte. Si lo usas de más, corrompes al grupo, pierdes legitimidad y pierdes autoridad. Si lo usas de menos, generas ineficiencia, generas desorganización y generas desconfianza. Imagínense ustedes qué es lo que sería de una familia si el padre o la madre no toman ciertas decisiones, ¿no? Y espera que la vida las acomode, o que los hijos, ¿no? Yo hago el ejemplo muy
voy a llevar a mis hijos a vacunar contra la polio en estas campañas de vacunación, y mi hijo que tiene 5 o 6 años se voltea y dice, ¿me va a doler? Pues sí, sí te va a doler. Ah, pues no quiero, no, cabrón, pues sí te vas a inyectar. No, no, pero es que me va a doler. Ya ahorita hasta te pueden demandar, cabrón, en una broma, ¿no? Porque pues te van a inyectar y te va a doler y yo te voy a sujetar, güey, fíjate. Y lo vas a hacer, porque si no te voy a castigar. Obviamente no estoy hablándole, le hablo fuerte, le hablo duro y le hablo de una perspectiva, pero estoy cuidando una dimensión ética de salud. ¿O qué le voy a decir yo a mi hijo de 5 años? Bueno, no te voy a inyectar contra la polio, güey, pero si lo andas con bastoncitos y con tus aparatitos y andas, no tienes, conste que yo, que soy bien democrático y que esto lo puse a votación, no manches, güey. ¿De qué hablas? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué criterio tienes? Está totalmente fuera de control la cosa. Tú pones a tu familia en un riesgo. Obviamente no conscientemente, pero con esa posibilidad. Y eso es lo que vamos a ir analizando los impactos que esto tiene. Y por último, antes, para darle la palabra a Lucrecia que tiene una duda, una cosa que también es muy importante es entender que a pesar de que las formas han cambiado, el fondo no, y eso se lo voy a demostrar más adelante. Esto es las reflexiones iniciales al tema. Regresamos a la pantalla completa, Esme. Ahora sí, Lucrecia. Gracias. No, nada más es un comentario con respecto a esto que se planteaba acerca de cuál es el momento, como dejar de ser el líder bonachón y como imponer autoridad. Digo, es solamente una teoría, pero creo que puede servir un poco para dar norte en esto. En la teoría del liderazgo situacional de Hershey-Blanchard, ponen, ya ves que tienen los dos ejes, ¿no? Que tienen que ver con la parte de la experiencia y la parte de la motivación de las personas. Entonces, esos a mí me parecen, no sé si sea como tal suficiente, pero me parecen dos ejes que resultan muy claros para poder darnos cuenta en qué cuadrante ubicamos a cada uno de los colaboradores, hablando de la parte organizacional, o bueno, creo que se puede aplicar también a la familia o a lo que uno quiera, pero me parece que estos dos ejes, además de que son solo dos, y entonces resulta como muy sencillo ubicar a cada quien, se pueden usar a lo mejor como referencia para poder acercarnos un poquito a esta decisión de cuándo dejo de ser el bonachón o cuándo me convierto en un líder más directivo o más coach o más lo que sea, ¿no? Sí, gracias, Lu. Sí, de hecho en el libro yo lo cito, es una de las teorías que retomo para el liderazgo Daisuji. Yo tengo 10 teorías que le dan base. Una es la situacional que acabas de mencionar y otra es el grid gerencial que también tiene que ver con un cuadrante. Es muy gringo esos modelos, que les encantan las parrillas, pero son muy clarificadores en ese aspecto, ¿no? Yo más adelante vas a ver, yo lo incorporo. Victoria Falcón. Yo nada más no escuché bien, Pablo, cuando decías que dijiste el poder si lo usas de menos es ineficiencia y desconfianza, pero cuando dijiste el poder se usa de más, ¿ahí qué habías dicho? Asfixias al grupo, generas violencia, generas inestabilidad, generas desconfianza, generas mucha inseguridad en el grupo y en los participantes. Entonces, fíjate, son dos palancas que tienes que saberlas mover, en qué momento, en qué circunstancias, y tiene que ver lo que Lucrecia nos plantea y nos invita a que le demos profundidad. La teoría situacional también habla del estilo que tiene el facilitador o el líder. Esto es también eso va graduándose y va haciendo. No siempre somos iguales de escucha, de atentos, a veces nos falla a nosotros o a veces el grupo es mucho más sabio que nosotros como líderes. Y entonces, esa mezcla de madureces hay que saberla también equilibrar. Pero fíjate, todo esto lo que estamos viendo, estamos haciendo una anatomía del fenómeno de mandar. Al final es ese. Es una anatomía del poder y de cómo podemos utilizarlo en ese sentido. ¿Sí? Bueno. Oscar, ¿algún comentario? Hola, buenas tardes a todos. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola, hola, Oscar, un gusto. Pues fíjate, una de las partes que estabas comentando, yo pienso también que el hecho del liderazgo, efectivamente, si lo aplicas de más, genera no solamente lo que comentaste, sino también un miedo, ¿no? Y del otro lado, inestabilidad, pero también una desconfianza también porque dicen, pues no es confiable nuestro líder porque no tiene ese liderazgo, ¿no? Entonces es bien, bien importante el saber cómo nivelar y efectivamente creo que lo tienes que ir aprendiendo porque si no lo tenemos esa capacidad desarrollada, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Ya en otra parte, yo siento que dentro de las organizaciones, una parte importante para poder tener un liderazgo es saber tener bien nuestros procesos bien definidos. Creo que eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque si tienes una estructura como tal dentro de tu organización o dentro de tu casa, dentro de donde sea, sobre eso te riges, ¿no? Y puede ser justo, pero también puedes implementar castigo o como lo quieras llamar, ¿no? Hacer ejercer las reglas, por así decirlo. Entonces, creo que una parte importante es esa, poder tener una estructura muy, muy clave para poder, uno como líder, poder, ejecutar precisamente esos procesos como deben de ser. Eh, Me voy a adelantaros porque tu pregunta es muy profunda y es muy interesante. Mira, a ver si soy claro, es un concepto. Lo más importante para un grupo humano o un equipo es tener muy claro el objetivo de para qué están. El objetivo es el propósito, el sentido del por qué estamos en este grupo es esencial. Porque de ese objetivo, Oscar, se vienen los procesos, los sistemas, los rituales y todo lo que tú nos dices. Si yo no entiendo este proceso, ¿qué tiene que ver con el objetivo? Hay una disonancia. Y hay organizaciones que se pierden en los procesos y pierden el objetivo, o decisiones ejecutivas, o familiares, ¿no? A ver, perdón, lo voy a usar en un término familiar porque esto es muy claro en las familias. ¿Para qué vivimos juntos nosotros los Mock Islas? Ya le voy a poner nombre de mí. ¿Por qué vivimos juntos? Pues vivimos como grupo, ¿eh? Te hablo mi esposa y mis hijos y yo. Somos más de dos es un grupo, ¿eh? O sea que una pareja ya es un grupo desde la definición. Entonces, ¿para qué vivimos juntos? Cada quien que diga lo que sea, pero nosotros lo pusimos para estar en paz, para compartir, para cuidarnos, para construir un patrimonio y una riqueza y para generar un bienestar y un bien ser. Fíjate, y esto que te estoy hablando, Oscar, yo lo hago en las organizaciones, porque a veces se les olvida para qué están, güey, ¿no? Y entonces se les olvida y luego traen unos desmadres y es porque pierden el origen o el sentido o el propósito. Usted me pondría a decir, ay, no, no, sí, aunque tú no lo creas, llega a pasar. Entonces, cuando tú tienes ya ese objetivo, entonces cuando eran los niños chicos, entendían que había procesos que tenían que hacer, que ellos tenían que tender su cama, que tenían que ayudar en la cocina, cosas que un niño puede ayudarte a hacer, que tenían que ser buenos estudiantes, cumplir con lo que se les pedía en las escuelas, porque para eso estaba, y era parte de este objetivo. Pero cuando eran adolescentes ya empezó el desmadre. Y en muchos grupos humanos hay adolescentes o gente que no acaba de madurar, ¿no? Y entonces mi hijo empezó a llegar tarde, ¿no? Chavo, o llegaba medio alcoholizadón, de repente, ¿no? Y entonces un día hablamos y dijimos, hijo, ¿te acuerdas cuáles son los objetivos de esta familia? Sí. Pues los estás agrediendo, cabrón. Los estás agrediendo. Quizá no consciente ni de mala onda, pero llegas noche, dejas la puerta abierta, nos pones a peligrar a todos, ¿no? Llegas en un estado inconveniente. Esto es, sin darte cuenta, estás atentando. En las empresas es lo mismo, el que llega tarde, el que roba, el que ve el interés personal sobre el interés social, el que no cumple los procesos de calidad o de servicios o de entrega. Hay mucha gente y entonces lo que tú dices, Oscar, el líder, su obligación es recordar el objetivo, remarcar el proceso, el ritual, lo que sea, y meter el castigo,
o lo que deba de hacer. ¿Sí está claro? Porque si no, el grupo se pierde. Cuando la pregunta que decían ustedes, ¿cuándo sí, cuándo no? Pues cuando ves que el grupo no está avanzando como debe de avanzar al objetivo, ahí es cuando hay que cuestionar el tipo de liderazgo, de acciones y de procesos que se deben de hacer. Porque todos en las empresas nos pagan por cumplir KPIs, en las familias nos pagan por cumplir objetivos vitales, ¿no? Si yo me casé con mi mujer para vivir en plenitud, en vitalidad y en acompañamiento, y ella me dice que está sola, que no se siente querida, que lo que sea, yo tengo que alertar porque entonces ese grupo está peligrando, ¿sí está claro? O al revés, si yo ya prefiero estar en otro lado y no en mi casa, pues también es un síntoma de que ese grupo ya perdió el objetivo. O se redefine o se acaba, o te aclimatas o te aclimueres, cabrón, con verlo como quieras. Pero así es la vida en los grupos. Por eso se entiende que hay elementos que tienen que ser expulsados, sacados o invitados a irse a otro lado, porque en el grupo ya no caben. ¿Sí eso claro? Porque sus objetivos, sus metas y su comportamiento no va en el sentido que el grupo requiere ir. Y de eso lo dice Kurt Lewin, no lo digo yo. Kurt Lewin es el padre de la psicología social y la dinámica de grupos. Kurt Lewin decía, lo único que no puedes tolerar es el sabotaje en los grupos, porque el sabotaje atenta contra la vida activa del grupo. Y el sabotaje es lo que les estoy explicando con esta muy buena reflexión que haces, Oscar. Entonces, el proceso es necesario, pero el objetivo lo es más. El castigo es necesario para cumplir el proceso, cumplir las normas, cumplir las metas y asegurar la armonía y lo que el grupo busca. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Voy a pasar a otro bloque. ¿Cómo vamos hasta aquí? Rápidamente, en una palabra. Victoria, ¿cómo vamos? Falcón. Estoy atenta. Gracias. Todo bien. Lucrecia, en una palabra, ¿cómo vamos? Interesada. Magda. Reflexiva, Pablo. Gracias, Judith. Atenta. Gracias, Jan. No, mi querida Jan, de acá que le encuentras al micrófono. Yasmín. Aprendiéndole. Muy bien, Victoria Escobedo. También reflexiva. Gracias, Brenda. Reflexiva también, doctor. Gracias, Mirna. Enfocada. Gracias, Karina. Consciente. Gracias. Gabriela, ahora sí. Cautivada. Gracias, Diana. Intrigada. Eso, muy bien. Sandra. Aprendiendo. Gracias. Luis Luébano. Interesado. Eso, muy bien. Bueno, si cambia ese estado, me lo dicen, por favor, para que se salgan y nos dejen a los que sí estamos así contentos en esto, pero muy bien. Es broma, Bueno, la que sigue. Vamos a ver dos peliculitas. Ahorita vamos a entrar un poco a la teoría, ya a entrar a la que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es un líder? Y ahí hay muchos tipos de líderes, o sea que el liderazgo no lo podemos enmarcar en uno, pero sí podemos ejemplificarlos. ¿Cuál es el sentido de todas estas personas? ¿Cuál sería el común denominador de todas estas personas para que nosotros digamos que son líderes? Es una sola palabra, Inspirar. ¿Poder? No, Influir. Objetivo. no, Motivador. no, Propósito. no, Estamos comentando una visión. no. Todos estos lo que El tienen bien común. como denominador común es la capacidad de influir en otros. Eso es la teoría, eso es el liderazgo, es la capacidad que tiene uno de influir en otro,
sencillita, para que todas las teorías que vamos a ver y van a leer y todo, todos, el común denominador es la capacidad de influencia que se tiene. Eso es el liderazgo en el sentido más puro de la palabra. Tú eres líder siempre y cuando, o tengas ahorita toda la palabra, Karina, siempre y cuando tengas la capacidad de influir en los demás. Claro, hay que influir con adjetivos, positivamente, para lograr todo lo que dijeron ustedes, compromiso, entusiasmo, objetivos, todo, valores, lo que ustedes me digan. Pero el liderazgo en esencia es la capacidad de influir. Ahorita te doy la palabra, que me voy a avanzar 4 láminas y me regreso contigo, ¿sale? Gracias, Karina. No, déjala, así me recuerdas que estás ahí. Gracias. La que sigue, por favor. Entonces, hablamos de que el ejercicio de influir, pues tiene muchos lugares donde se influye, muchos aspectos, muchas circunstancias, muchos momentos. La que sigue. Y yo he llegado a la idea, que estas las fui construyendo en el camino y que muchos teóricos o teóricos que leí coinciden, que el liderazgo se parece a un sistema cardíaco o a un sistema muscular, ¿no? Esto es, el ejercicio de liderazgo necesita una serie de componentes para que se dé, o sea, el liderazgo tiene que estar en un proceso de limpieza, el liderazgo tiene que estar en un proceso funcional, el liderazgo se tiene que estar ejerciendo, el liderazgo tiene que hacer que su base es cuidar la relación con otros sistemas y otras formas, como la comunicación, la negociación. Son procesos humanos, le llamamos en administración. La negociación, la comunicación, la supervisión, el seguimiento, el manejo del conflicto, el desarrollo de colaboradores, etcétera, son otros sistemas donde el liderazgo entra en ellos. Y yo lo veo, y aquí me adelanto, a que el liderazgo es como un músculo. ¿Qué pasa, Yasmín Ríos López, cuando tú dejas de ir al gimnasio y aflojas el músculo? ¿Qué va pasando en tu vida, Yasmín? Pues pierdes condición, ¿Perdón? se pierde la condición. ¿Qué es eso, Yasmín? Platícamelo más. ¿Qué es perder la condición? Pues, por ejemplo, te agitas más, ya no, la rutina ya no puedes, bueno, ya no es lo mismo a como, o sea, por ejemplo, si tienes una rutina y dejas de hacer ejercicio, pues ya no va a ser lo mismo Claro. cuando vuelves a hacer ejercicio. Subes de peso, se afloja el músculo, pierde elasticidad, pierde fuerza, ¿no? Pierde capacidad de maniobra, se va atrofiando, ¿no? Van pasando muchas cosas en ese músculo que no entra. Ahora, cuando lo ejercitas, Judith, cuando tú ejercitas un músculo, ya sea el conocimiento, ya sea el liderazgo, cuando tú ejercitas un músculo, ¿qué pasa con ese músculo? Se fortalece, Se crea fortalece, más impacto, se oxigena, se se vuelve oxigena, se flexible, nutre, se va renovando por el mismo proceso, etcétera. claro. Entonces, el liderazgo es lo mismito. Por eso la gente y las empresas siguen comprando y contratando coaching, mentoring, cursos de actualización, los mandan a diplomados, si son empresas de mucha lana, los mandan al extranjero, a Harvard, a Yale, a, no sé, a MIT, a hablar de cursos de liderazgo y las nuevas teorías, y los grandes porque siempre hay que estarlo renovando, como se tiene que ir ejercitando para que no te atrofies, para que no caigas en el estándar y en el status quo y no lo muevas las cosas. Por eso los procesos de renovación y de actualización se dan continuamente y se siguen vendiendo. Alguien de Lucrecia creo que lo decía. ¿Saben ustedes, si yo les dijera cuántos temas, videos, apps, programas, libros, papers científicos y de divulgación existen sobre liderazgo? ¿Cuántos, Jan Miranda? ¿Cuántos crees?
Pues no lo sé, pero infinidad. No, di un número así. Un número, quizá unos 3,000. Ok, gracias. No. Victoria Falcón, ¿cuánto rápido? Híjole, yo creo que hay más de 100.000 artículos sobre eso porque a mí me ha tocado hacer artículos de investigación sobre liderazgo y hay muchísimos artículos sobre liderazgo. No, tampoco. Si tienes razón, el número es grande. ¿Cuántos Esme para que no te me duermas? ¿Cuántos? No sé, 250,000. No. Brenda, Es más de 800,000, arriba de 800,000. no, hombre, ahí luego lo googlean. Yo donde lo he googleado, son más de 8 millones, 9 millones de artículos, apps, revistas, despachos que venden servicios de consultoría en coaching, liderazgo, formación de dirigentes, escuelas, academias. Es más de 6 millones. O sea que el tema no es un tema que no sea de interés. Vean la cantidad. Yo cuando publiqué este libro, en la editorial Lead, ¿no? Yo dije, no, hombre, pues voy a escribir sobre liderazgo. Bueno, lo publiqué hace 3 años. ¿Saben cuántos libros de liderazgo ha sacado Lead? Que es una pinche editorial chiquitita, ¿eh? Han sacado más de 25 libros sobre que el liderazgo del servicio y que el don del liderazgo y que el liderazgo transformador y que el liderazgo ping-pong y que el liderazgo quién sabe qué y que el liderazgo... No, puta, ¿no? Yo soy uno más de los miles y millones que hay ahí, cabrón, ¿no? Claro, para mí es el más chingón, pero pues porque lo hice yo, pues que si algo tengo es autoestima. Entonces, pero a lo que voy es todo, es un tema de vida que se da en todos lados, social, comunitario, etcétera. La que sigue, yo te doy la palabra. Y bueno, para ir terminando este bloque, el mundo, no vemos al mundo como es, sino como somos. Esto ya lo dijimos en lo de la persona. Y el tema del liderazgo se construye en función a este autodiagnóstico que ustedes hicieron. La que sigue. Y esta es una pregunta, por favor, fíjense esta pregunta, ¿en dónde radica mi fuerza como dirigente? Si alguien ya vio el material, pues ya la sabe la respuesta y nos las va a ahorrar rápidamente. Pones la pantalla, Esme. ¿En dónde radica la fortaleza de un dirigente? Rápido, Karina, sin ver el apunte. ¿En dónde? ¿En el equipo? No, Jan, En la persona. no, Mirna, No, en la persona, ¿no? Tampoco. no, Victoria Escobedo, Ay, es que solo escuché en dónde radica y ya no se me ¿dónde fue radica lo la que me estabas fortaleza de un diciendo. líder? Ah, ¿en su equipo? No. ¿No? Bueno, ya las demás ya vieron los apuntes, ya las vi yo que ya estaban ahí corriendo, corriendo. Es Incluir. una respuesta paradójica. La fortaleza de un líder radica en su debilidad, en conocer en dónde es débil. ¿En dónde radica la fuerza de Sansón? En el pelo. ¿En dónde radicaba la fuerza de Aquiles? En el talón. ¿En dónde radicaba la fuerza de Cleopatra? En su narcisismo, en su fuerza, en su belleza, que era su fortaleza, pero también su debilidad. Entonces, tú eres tan fuerte en tu liderazgo porque encuentres en dónde eres débil. Es el arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Quieres vencer en la batalla? Conoce tus áreas de debilidad. Y yo lo que quiero es que hoy conozcan en dónde son débiles, en dónde no la hacen tan bien. Pero alguno de ustedes que es pispireto y diría, oye, entonces estás diciendo que nosotros tenemos que trabajar desde las debilidades. Sí. Pero ¿por qué no las fortalezas? Pues que esas ya las tienes y ahí están.
No, pero yo creo que yo voy a seguir acrecentando mis fortalezas y eso de las debilidades, pues no lo veo tan relevante porque no tengo tantas, ¿ok? ¿Qué pasaría, Sandra Vargas, si te descubren un quiste? Dios no lo quiera, tocamos madera. Te descubren un quiste, Sandra, o un pequeño tumor en el riñón o en el hígado. Y pues, pero estás bien, todo lo demás tienes tu masa muscular, haces ejercicio, eres inteligente y abusada, ¿no? Tienes energía y todo eso. ¿Qué va pasando con esa debilidad manifiesta y diagnosticada si no la cuidas? Pues va a ir deteriorando todo mi sistema en caso de que yo me descuide y además, pues emocionalmente yo creo que te va a pegar más, ¿no? Te va a hacer pedazos. Si tú te lo descuidas, al rato vas a tener un cáncer, Dios no lo quiera, y eso va a acabar con todas tus otras fortalezas. ¿Vas conmigo? Eso Así va es. a acabar con todas tus fortalezas. Si tú no descubres en dónde eres débil, eso va a bajar tu nivel de eficiencia para tu propio desarrollo y el ejercicio de liderazgo para el que te contratar. Entonces es importante detenernos a pensar en dónde nos falla, en dónde no somos tan buenos, en qué lugar hay esa situación que falla. Ahora sí, Karina, tu comentario. Bueno, era desde el principio en la parte de los líderes, cómo influyen. Sí, efectivamente, bueno, tú lo dices, no recuerdo en cuál podcast, de 6 7 no sé, que justamente una característica es que la palabra tendría que ser como en una connotación positiva, no en una connotación negativa. Como por ejemplo mencionaban ahí, un líder que se dedique a hacer el mal, ejemplo Hitler o cosas de ese tipo que han sido en la historia, pues no son considerados como eso, ¿no? Como líderes en ese concepto moderno de liderazgo. A lo mejor antes, como lo marcaste ahorita, decías un concepto básico, pues sí, el que influye, ¿no? En las personas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues el concepto tuvo que ser como afinado, digámoslo así para darle también esa connotación. Actualmente, por ejemplo, los líderes de narco son, si nos quedamos con esa definición, pues entrarían muchísimo, ¿no? Aunque no hacen el bien a la sociedad, a la gente, en fin, ¿no? Entonces, por eso es que le han como incrementado esa parte. Nada más. Híjole, Karina, abres todo un camino muy interesante. A ver, te lo va a aclarar. El liderazgo no tiene ética. La ética se la ponemos nosotros, ¿ok? El líder es aquel que tiene la capacidad de influir y de llevar al grupo a conquistar las metas que ese grupo se ha preestablecido. Es una función social, tiene una parte de relación y es eso. Eso no habla ni bien ni mal. Fíjate, no hay una connotación de lo bueno, eso se lo ponemos nosotros, como tú lo acabas bien de hacer. Pero el liderazgo no podemos negar que los narcos no son líderes, no podemos negar que Hitler tuvo un liderazgo, no podemos negar que Trump tiene un liderazgo, aunque está haciendo daño a su país, y perdón que lo diga así. Hay gente que hace daño y son líderes porque defienden el bien de cierta parte o de ciertas características y no es el bien común de todos. No me voy a meter más porque es un tema que inclusive es político. Pero obviamente tú respondes, te voy a dar un ejemplo. Si en una sección de un grupo político, el grupo que ayudó a llevar al poder a este grupo político y los intereses que se maneja este grupo los va alcanzando, no les importa todos los demás. Y hay liderazgo, y hay relaciones, y hay beneficios. Es que son inmorales para ti, para mí, para otra gente sí, pero para ellos no. Y es liderazgo. El liderazgo no es bueno ni malo, es una función y es relación. Van conmigo, me están captando esto, es muy importante, porque cuando ya le metemos la variable ética, que yo la meto, yo estoy de acuerdo contigo, por eso yo estoy de acuerdo, pero eso no me ayuda a entender
porque hay chavos banda y porque hay gente que se pone explosivo, se sube a un camión o entra a un mercado y se dinamita. Pero eso, ahí hay liderazgo, ahí hay un grupo que está buscando intereses y van a hacer lo que tengan que hacer, independientemente de que los categoricemos. Hay liderazgo, hay grupo, hay normas, hay pautas, hay procesos, hay cosas que debe de hacer. Claro, tenemos que trabajar para construir liderazgo ético y transformador y a favor del ser humano, ¿sí? Pero quítale el concepto ético, por favor, en un momento y velo como una función social, sociológica o psicológica. Y es mucho más que eso. Entonces, yo te diría que hoy, si la gente ve a todas estas gentes que dijiste como líderes, y los vieron como líderes transformados, uno mató a 30 millones de gentes y llevó una pinche nación a la basura que fue Alemania. Pero pues fue un líder, claro, al grupo, los alemanes en el 39 y en el 38, ese cuate era su mesías, ¿me entiendes? Y él no podría haber hecho todo solito, tuvo grupos y tuvo liderazgo que fue transformando las cosas. Eso es lo interesante cuando estudias el fenómeno visto fríamente, sin los valores éticos, diciéndote que estoy de acuerdo y que promuevo los mismos valores que tú, pero eso no me ayuda en un análisis para entender la función del liderazgo. Por eso entiendo que Magda tuvo jefes que le causaron daño. Por eso entiendo que ustedes pueden haber vivido gentes que destruyeron a los grupos, que no fueron malos líderes en el sentido del bien común del grupo, inclusive de las personas que lo formaban. Pero hay que entenderlo, Karina, porque si no, pues lo vemos muy sesgadamente, ¿no? Ah, entonces Claro. líderes solo son los buenos. No, líderes son todos. Por eso te voy a decir nada más, perdón, un comentario más. Lo voy a decir con cuidado, pero ya estoy apasionado y entonces me es difícil apagarme. Cuando yo me prendo es difícil apagar. Hay muchos imbéciles, fíjate ya la palabra que usé, que dicen que no hay líderes en este mundo. Fíjate qué nivel de incultura, de falta de conocimiento, no han estudiado. Un padre de familia es líder de su familia, un jefe en una fábrica es líder, un dueño de una empresa es líder, un líder religioso es líder, un líder comunitario es líder, un capitán de meseros en un restaurante es líder. ¿Cómo que no hay líderes? ¿De dónde saca de dónde emiten bueno, es rebuznar? Ah, no, es que no hay líderes como Martin Luther King, como Gandhi. Ah, bueno, sí tienes razón, yo estoy de acuerdo. Son grandes líderes transformadores éticos y que cambiaron el mundo para el bien. Sí, faltan de esos líderes, pero liderazgo no falta, ni sobra. Existe y está y se da en todos los grupos sociales que existen, porque eso es con natural. Eso es lo que a mí me encanta del tema, perdón que lo diga, Karina, porque tu pregunta es muy interesante y me lleva a esa reflexión. Eso es lo que yo quiero enseñarles, compartirles, si me permites. Esto es, no pongan valores éticos, entiendan el fenómeno social del liderazgo y entiendan que en todos lados hay líderes y que todos somos líderes, porque una de mis conclusiones es, tu función en la vida es ser líder, no puedes renunciar a ella. ¿Se acuerdan la vez pasada la frase que les dije, chingoncísima, que les dije que esa frase valía el curso? A ver si se acuerdan. Me voy a callar y si pasan 3 horas es su culpa, cabrón, por no ponerse a estudiar. ¿Cuál fue la frase chingoncísima que les dije que no era mía, que me hubiera encantado decirla y que yo la uso en todos los momentos que puedo? Uno tiene en la vida lo que tolera. Anthony Robbins, anótenla. Entonces, fíjate, Karina, si tú tienes un mal jefe, es porque tú lo toleras. Y yo te digo, Karina, sé líder y cambia tu relación con ese jefe. Modifícala, sé una influencia para ello.
Si tú tienes una mala relación de pareja, sé un líder en tu relación de pareja. Influencia esa dinámica a favor del objetivo común, que deseo que sea el bien común y el bienestar y el amor y todos los valores que tú y yo podemos profesar. Si tienes malos hijos, influencia como líder en ellos. Si tienes un pinche equipo de trabajo de huevones, de flojos, de saboteadores, influencia para construir un líder, un equipo de alto desempeño, comprometido y entusiasta. Tú tienes que ser líder en la vida. Si no, no vas a poder transitar hacia donde tú quieras que sea para ti importante. El liderazgo es irrenunciable en la vida de todo ser humano, es una habilidad social como la comunicación, como el manejo del conflicto, como la asertividad, como la formación, como la supervisión. No puedes renunciar a ella porque claudicas en tu propia vida. Fíjate, esa es mi teoría, ¿eh? Ya me fui a la estratosfera, mi querida Karina, con tu pregunta. Pero es una pregunta buenísima, porque abre todo este camino de reflexión. Vamos a ver una peliculita y nos vamos al descanso, porque ya me está haciendo ojitos así de ya toca. A ver, vamos a avanzar un poquito. Vamos a comenzar. El nuevo liderazgo del que estamos hablando se refiere a lo que nos gustaría ver, a dónde nos gustaría ir y qué podría funcionar para todos nosotros. La gente necesita una nueva metáfora. Está cansada de las viejas imágenes de deportes y de guerra y de retar al enemigo y de golpearle la cara y aplastarlo y de pensar en cómo podemos ganar y tal y tal y tal. No, finalmente podemos decir, déjame descansar. Quizás el modo de pensar es que todos estamos en una sinfonía y crear una sinfonía, sonidos que van juntos. Sonidos que van juntos. Eso quiere decir que todas las voces de la sinfonía suenan juntas. Se trata de crear un sonido juntos. De pronto el liderazgo se convierte en algo totalmente diferente. Banda nacional. ¡Eso! ¡Lo logró! ¡Bravo! ¡Ahora todos! La nueva era de liderazgo tiene que ver con incorporar a la gente. Incorporar a la gente a una visión o idea. Porque no se le puede obligar para que lo hagan y se necesitan todos los recursos de quienes están envueltos en una organización. Así que el crear una posibilidad en cada una de las personas que trabajan con uno nos da todos los recursos de cada una de ellas. Muy bien, muy bien. Así se hace. Gracias. Muy bien. Bellísimo. Gracias, Bellísimo. gracias. Ahora, yo diría que el solo de Schubert debería ser más suave que este último de Stando. ¿Estás de acuerdo? Tiene que ser... Más suave. Más suave.
vocalmente, pero más intenso. Te amo. Te amo. Exactamente. Creo que a todos nos interesa el liderazgo. La pregunta es, ¿qué tipo de liderazgo es más eficaz? Yo puedo esclavizar a una orquesta, pero yo podría intensificar, animar, despertar a una orquesta para que fuera todo lo que puede ser. La noción viene del conducto, no como el que domina, sino como el conducto para la posibilidad de lo que pueden ser las personas. Como dice Ross, el implacable arquitecto de la posibilidad de los demás. Una vez más, ¡vamos! Este nuevo liderazgo se refiere a las relaciones y a las conversaciones. ¿Qué tipo de conversación estoy sosteniendo? ¿Cómo afecta a la persona con quien la sostengo? ¿Por qué lo repites? ¿Por qué dices esa noche maravillosa? ¿Por qué? Dime por qué lo repites. Porque no es su gozo, es su gozo. ¡Exacto! Ahora hazlo. No es un gesto malo. Sí. Esa noche maravillosa. ¡Maravillosa! ¡Allí vamos! Este es el enfoque. ¿Qué tan vivaz es la persona a quien estoy conduciendo a la posibilidad de la visión? ¿Qué tanta acción creativa puede tomar esa persona de su propia inspiración? No debemos olvidar lo poderosos que somos nosotros los músicos juntos. Tenemos al mundo en nuestras manos. Podemos incorporar a la gente en cualquier cosa, pero tenemos que hacer la posibilidad nosotros mismos. No estamos cantando sobre algo, estamos siéndolo. Es una gran responsabilidad y ustedes saben, su cara se enciende con alegría. Es una responsabilidad, Dios mío, ustedes lo saben, es... ¡Wow! Es algo por lo que vale la pena levantarse en las mañanas. Sí. Y la cara me cuenta una historia, que es maravilloso el ser músico. Pero es más que eso, porque podemos incorporar a la gente en todos los aspectos de la vida. Plena, dichosa, apasionada. Y vamos de nuevo una vez más. ¡Allí vamos! Muss ein schlechter Müller sein, der niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. ¡Jawohl! ¡Lo logró! ¡Bravo! 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 ¡Magnífico! ¡Fantástico! Gracias, Esme. Bueno, esta película se llama El liderazgo, el arte de la posibilidad. Es una teoría de liderazgo, de las muchas que yo retomo. Este cuate es muy actual, acaba de estar en Davos y es todo un... Él y su esposa han generado un modelo de consultoría en este proceso que de una u otra manera es importante como comprender. Pero aquí él, obviamente, es un seminario que le está dando con los chicos de la Filarmónica de Boston. Y vamos a ver, hay unas preguntas ahí en la lámina, que es las que vamos a contestar ahorita que regresemos del descanso. Se me hacen favor, ¿qué lámina es? A ver. Nada más quiero que las vean ahorita en el descanso, para que cuando regresemos ya las tengan muy al... Es una lámina, viene la película, dice el arte, y luego reflexiones al video, más adelante, no, más hacia adelante. Sí, más, gracias. Eso ya lo vimos, ya vimos esto que ahorita vamos a ver, la dinámica, la vamos a hacer regresando, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, ahí está. No, la que sigue, ahí está. Esta es la película que vimos y estas son las películas, los comentarios que me gustaría que tomaran uno. Elijan uno de ellos. Y ahorita que regresemos son las 18:42. Ahorita que regresemos vamos a darnos 10 minutos a las 18:52.
que regresemos, les voy a preguntar y cada uno escoge una pregunta y nos las comenta, por favor, ¿sale? Bueno, vamos a tomar el descanso y nos vemos en 10 minutos. Muchas gracias.